Sigue la búsqueda allí. Aequita de Thaís Gadea Lara. ¿Cómo estás, Thaís? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Buen dato ¿no? Y sumamos también a Belén porque tiene que ver con lo económico. El canje de deuda. Porque yo te puedo explicar hasta un determinado punto y después le dije a Belén, te necesito que me ayudes a entender todo esto. Siempre me gusta a mí comprender para ver dónde hay puntos grises o cosas que no pueden funcionar. Pero hoy el titular que se ve en los medios alrededor del mundo, tanto de habla hispana como también en el New York Times, tiene que ver con, el título es: Ecuador realizó el mayor canje de deuda por naturaleza. Y esto hay que ponerlo, me parece, como importancia a la noticia, en el momento en el que estamos, en el que de hecho ayer participaba en una llamada con alguien allegado, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y que decía, para lo que hace a la crisis climática y ecológica, financiamiento es el tema. Y de hecho, esto que canje de deuda por naturaleza, no es la primera vez que lo hablamos acá en el canal de la ciudad. ¿Por qué? Porque justamente también el presidente argentino Alberto Fernández, cuando ha participado en foros internacionales, ha hablado de esto, de la necesidad de modificar la arquitectura financiera internacional y que empiecen a aparecer estas nuevas figuras de algo así como dar respuesta a las dos crisis que tienen los países en desarrollo: sus deudas financieras y, por otro lado, también poder responder, ¿no?, a las acciones que tienen que hacer ante la crisis climática y ecológica. ¿En qué consiste la idea de deuda por naturaleza? Bien, consistiría en o que sea toda la deuda o una parte de la deuda, en vez de devolver el dinero ese que se debe, destinar ese dinero o una parte de ese dinero. Para lo que es naturaleza sería acciones de conservación. En el caso de acción climática sería para políticas justamente de reducción de emisiones o adaptación. Es decir, en los países centrales vinculados con organismos internacionales a los que le debemos dinero, claro, canjean, digamos, esa deuda por acciones políticas, ¿no? El ejemplo podría ser, perdón, que se daba en Argentina. Como es tan nuevo todo esto, son muchas cosas en potenciales. El ejemplo que se decía para la Argentina sería, bueno, que no devuelva, ¿no?, al FMI una parte de la deuda, y ese dinero, en vez de devolverlo como deuda, lo invierte en su país, vamos a decir, en promover las energías renovables. Lo que pasó acá es distinto. Y acá no estamos hablando de acción climática, es conservación de naturaleza. Que creo que acá, Belén, no sé si querés explicar mejor vos, porque incluye a muchos actores en esto que se considera como el mayor canje de deuda por naturaleza que hizo Ecuador. Porque yo cuando leí recompró parte de su deuda, la destinó, dije, para, ¿en algún lado se sigue endeudando Ecuador? Claro, en realidad lo que hace, o sea, se emite un bono, ¿no? Como muchas veces hablamos del bono verde, en este caso le pusieron bono azul o bono Galápagos, porque es un bono específicamente para repagar una parte de la deuda, ¿no? O sea, lo que se está planteando es que de la deuda que tiene Ecuador estaría generándose un ahorro aproximadamente de 1.600 millones de dólares. Y ahí son tres actores que son los que intervienen. Por un lado, Credit Suisse, que bueno, la entidad de financiamiento suizo, que lo que hace es dar los fondos, porque esos fondos, o sea, esa deuda, Ecuador se la debe a alguien, ¿no? ¿A quién se la debe, por ejemplo? ¿El Fondo Monetario? Accionistas. Entonces, esos accionistas lo que hacen es comprar, o sea, hacer una recompra de esos bonos con una tasa de 5,6%. Son bonos que se emiten a 18 años. Entonces, lo que hace el Credit Suisse es comprometerse, por un lado, a desembolsar todos los años 12 millones de dólares para la conservación, digamos, y estos proyectos vinculados a Galápagos. Y hace circular este nuevo bono con una nueva tasa de interés para aquellos acreedores. Es lo que pasa siempre, ¿no?, con las deudas públicas, ¿no?, que se emiten a través de bonos y los accionistas tienen que aceptar. Emite bonos. Claro, emite un bono. Y recibe dinero del Credit Suisse que solventa parte de esta deuda. Claro. Y hay otros dos actores. El BID, que funciona como, te puso una garantía de 85 millones de dólares, y también, por otro lado, la Corporación de Financiamiento de Estados Unidos, que lo que está haciendo es emitir un seguro de riesgo político. ¿Por qué? Porque si llega a haber algún cambio en materia política, bueno, también están ahí actuando como de respaldo para que aquel acreedor se tiente a comprar y aceptar esos bonos, ¿no? Como para que eso es algo que destacan, simplemente. claro, toda la participación de distintos actores es algo que se destaca también como que es la primera vez que ocurre y que podría marcar, ¿no?, un precedente para otros países de la región que quieran hacer esto. ¿Dónde va a ir ese dinero? A la conservación de dos reservas marinas de las Islas Galápagos. Recordemos que las Islas Galápagos se considera como un lugar único en el mundo en materia de biodiversidad. Gigantes, entre otras Exacto. especies, ¿no?
especies en peligro de extinción y una isla en donde últimamente está este debate en si no hay que, en vez de ampliar, empezar a reducir la cantidad de visitantes que hay, porque se está viendo el impacto que está generando, aun cuando está controlado el turismo, se nota esa incidencia. Y esto me parece importante de lo que decía Belén, el seguro de riesgo político. Todo esto es en el marco en el que en Ecuador se confirmó que el juicio político, ¿no? que se le va a hacer al presidente por esta acusación que hay de malversación de fondos. Con lo cual, acá siempre en financiamiento hay que ser muy transparentes y que el dinero finalmente llegue a destino. La gran pregunta es, ¿la Argentina puede utilizar este mecanismo para pagar parte de su deuda? Es un antecedente, ¿no? Por eso también se han hecho. Por ahora no funcionó, lo quiso hacer, pero no. Por ahora no, porque claro, o sea, tendría que la contraparte, digamos, en este caso, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor de la Argentina, debería aceptarlo. Existen casos, o sea, incluso existen empresas, por ejemplo, que emiten bonos verdes, porque, bueno, contra la prestación de que son sustentables, de que hacen acciones de cuidado ambiental, entonces emiten sus propios bonos. Existen casos también en algunos países, pero bueno, esto es inédito, o es el primer desembolso donde interviene el BID y se da, bueno, toda esta sinergia entre distintos organismos. Es un antecedente, puede ser que a partir de ahora, y teniendo en cuenta que América Latina, uno de los valores que tiene, ¿no? Son sus recursos naturales y el cuidado para el resto del mundo, ¿no? La importancia que tiene en ese contexto. Hay dos cosas breves, Hugo, que quería mencionar. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional se han expresado en favor de este tipo de nuevas herramientas, pero lo que dicen es que se requería armar como toda una nueva arquitectura, ¿no? financiera. Y la otra cuestión es que muchos países en desarrollo vienen diciendo es, ojo con todos estos movimientos, que los países continúen endeudándose para proteger la naturaleza o para actuar frente al cambio climático, ¿no? Porque siempre hay un riesgo, ¿no? Exacto, eso es, ¿no? Pero bueno, marca un precedente para la región y yo creo que ahora también lo importante es la transparencia en que eso llegue a destino. Contanos, ¿se viene un nuevo programa? Se viene, así es, el próximo jueves 18 a las 23 horas se estrena acá en el canal de la ciudad La Cuestión del Clima, que es un programa que tengo el honor de conducir, un programa obviamente, chicos, sobre cambio climático, ¿no? No iba a hablar de otro... No te íbamos a preguntar tampoco claro, de no qué iba a se hablar trataba. de otro tema, pero es un programa en el que con entrevistas a expertos y referentes debatimos sobre las oportunidades y los desafíos que supone, ¿no? Actuar ante el cambio climático. Y felicitaciones al canal por Gracias. esta apuesta. Pero yo no voy a estar acá, o sea, lo van a ver entonces... ustedes, véanlo. Yo voy a estar un poquito desconectada, pero hablando de islas, voy a estar haciendo una cobertura desde Dominica, que es un país insular del Caribe, y voy a estar ahí conociendo cómo un país tan expuesto a los impactos del cambio climático, cómo se está adaptando. Así que vean el programa el jueves 18 a las 23 horas, después va a quedar también en el canal de YouTube del canal y yo voy a estar reportando desde allá. Bueno, muy bueno todo, ¿eh? Diego.